¿Y quién es? Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a continuar. Las manifestaciones clínicas ya vimos que dependen mucho de la localización del tumor, de acuerdo a eso tiene su forma de presentación. Pero hay síntomas generales que van a presentar estos pacientes sin importar dónde va a estar situada la lesión. Como por ejemplo, cambios en el hábito intestinal, tanto como diarrea, a veces constipación, y más todavía si son mantenidos, hay que pensar, hay que sospechar en el tumor de colon. Puede ser cualquier localización, no importa si es derecho, izquierdo, si es el resto, van a presentar estos síntomas. Las heces fecales a veces se hacen acintadas cuando hay cierto grado de estenosis en la luz colorectal, porque el tumor depende mucho del tipo de tumor que tengas de acuerdo a la macroscopía, a la clasificación macroscópica que habíamos visto. Si es un tumor en servilletero o en anillo de sello, va a producir estos cambios en la forma de la heces fecal, y eso a veces es lo que le llama la atención al paciente, y por eso es que va a consultar. A veces te describen que defeca como si fuera un espagueti, un fideo, como una cinta. De repente a veces dicen que son como pelotitas, que defecan como ovejas, pelotitas, bolitas, y eso es porque produce obstrucción de la luz, el tumor, las vegetaciones o el servilletero, y eso hace que las heces fecales cambien si está muy cerrado, sobre todo el servilletero que se cierra así, va a salir acintado las heces fecales, defeca como si fuera un espagueti, o a veces bonitas. Esos cambios nos tienen que llamar la atención también. Pacientes por encima de los 50 años, factores de riesgo, y tienen estos cambios, hay que pensar en un tumor de colon, pedir su colonoscopía, por ejemplo una tomografía, para ver, para descartar que tenga un tumor de colon. Síntomas dispépticos generales, sobre todo el tumor derecho, que es una de las formas de manifestar, tener mucho cuidado con eso, porque pasa muy frecuente que pensamos que es una enfermedad en la vesícula o a veces el estómago y no pensamos en un tumor de colon derecho. Sobre todo el tumor de colon derecho alto, así casi que en el ángulo hepático, puede producirme esa sintomatología. La anemia, como ya habíamos visto en el tumor de colon derecho también, por pérdida microscópica de sangre procedentes de un tumor maligno colorectal, pero fundamentalmente el colon derecho. A veces el paciente va por anemia nada más, consulta con el clínico, con su médico general, le hace todos sus estudios, le pone tratamiento para la anemia y sigue con su anemia, sigue decaído, debilitado. Entonces hay que pensar en un tumor de colon. Hay que pedirle a su paciente examen de heces fecales, sangre oculta en heces fecales, así se llama el estudio que se le pide a esos pacientes, y ahí se confirma. Y por supuesto el estudio general, dentro del estudio general, el hemograma, hay que pedirle una lámina periférica a nuestro paciente para saber el tipo de anemia que tiene, que generalmente son anemias microcíticas por falta de hierro, anemia ferropénica. Síntomas generales: astenia, anorexia, adelgazamiento, acompañan los tumores malignos, que constituyen generalmente síntomas de cualquier tipo de tumor que aparecen tardíamente. Muchas veces llama la atención el adelgazamiento extremo que tiene el paciente, de repente bajó muy rápido de peso, como le dije, 15 o 20 kilos en menos de un mes, a veces bajan, y sin hacer dieta, sin hacer ningún régimen para bajar de peso. Y hay que pensar en eso, más astenia, anorexia, o sea, todos los síntomas generales. Cólicos abdominales intermitentes, a veces hacen funciones parciales en estos pacientes, obstruye, desobstruye, y eso le da dolores de tipo cólico. El paciente que de repente está con mucho cólico, después se le pasa, y así pueden presentar esto de esta forma. Las hemorragias rectales, generalmente expresadas en forma de enterorragia, sí o sí tenemos que pensar en un tumor, una de las causas más frecuentes. Por supuesto, descartar primero las enfermedades anorectales, la enfermedad diverticular, y por
físico, un interrogatorio, tacto rectal y después un estudio de colon, una colonoscopia. Sí o sí hay que pensar en un tumor de colon. Pacientes que tienen tenesmo o dolor rectal, que son síntomas tardíos del tumor de recto, que depende mucho del crecimiento, mientras más grande crece, por eso es síntomas tardíos, porque crecen lento, y es producido por compresión de los nervios de la región de la zona. Empieza a comprimir los nervios del periné y eso produce dolor. Y son síntomas tardíos, tenesmo, la sensación de que quiere defecar y no puede, eso es el tenesmo. Las complicaciones de este tumor, de este cáncer de colon, igual que habíamos entendido el título, también tiene sus complicaciones. Las complicaciones pueden ser obstructivas, una obstrucción intestinal se manifiesta con todos los síntomas de obstrucción intestinal mecánica que ustedes ya conocen. Puede perforarse, sobre todo las que se inflaman, se van inflamando, perforan, puede ser una inflamación crónica, una inflamación aguda, y produce perforación. Una vez que se perfore, la perforación puede ser aguda o puede ser crónica también. Se perfora de forma aguda, hace una peritonitis fecal porque el contenido del colon, igual como cualquier otra perforación, cae todo a la cavidad peritoneal y produce una peritonitis. La perforación crónica hace una fístula, porque va inflamando, viene el otro órgano, se le pega ahí, trata de cubrirlo para que no perfore libremente y se perfora dentro de ese órgano. Puede ser vejiga, puede ser útero, como les expliqué en clase pasada, en las mujeres histerectomizadas, que son pacientes añosas ya están histerectomizadas, que queda la cúpula vaginal, esa cúpula va y se pega al tumor, inflama, perfora y hace una fístula colon vaginal, y la paciente a veces llega porque orina con restos de heces fecales, tiene fecaluria, entonces eso puede ser una complicación. A veces perfora en la pared y hace una fístula enterocutánea o enteroatmosférica. Puede sangrar, producir una hemorragia digestiva baja, la complicación hemorrágica, una hemorragia digestiva aguda. Aparte, puede ser la hemorragia digestiva, puede ser aguda o crónica. La aguda es la más grave. La crónica es la que se va a manifestar por anemia. O se puede infectar, puede producir infección secundaria porque está ahí dentro de la luz intestinal, dentro de la luz hay flora normal de bacterias. Eso empieza a proliferar porque hay celularidad ahí que no pertenece ahí, entonces las células, las bacterias también empiezan a, como que se alborotan, hacen una translocación bacteriana y produce una infección local, lo cual lleva muchas veces a la inflamación y es una de las causas de la inflamación aguda en caso del tumor. Para hacer diagnóstico de los tumores de colon tenemos que ver la anamnesis, antecedentes y los síntomas actuales de nuestro paciente. En la anamnesis, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Todos los factores de riesgo que tiene nuestro paciente, que ya vimos, modificable y no modificable. Si tiene alguno de esos factores de riesgo, más los síntomas que está teniendo nuestro paciente ahora, que nos haga sospechar del tumor, hay que hacer un examen físico detallado, un examen físico general, donde vamos a ver no solamente el abdomen, sino que vamos a ver todo en general el paciente, y los exámenes complementarios que vamos a ir pidiendo cada uno. En el examen físico, inspección abdominal, podemos ver distensión abdominal. En caso de que esté obstruido nuestro paciente, puede tener una distensión generalizada, simétrica, o puede ser una distensión localizada, asimétrica. Puede tener presencia de cicatrices quirúrgicas previas o no, como cualquier otro abdomen, que nos confunda a veces, sobre todo cuando está obstruido nuestro paciente, pensamos que es una adherencia y lo que tiene un tumor, hay que tener en cuenta eso también. Podemos encontrar masa palpable, sobre todo en casos muy avanzados, como les dije, no en todo vamos a palpar una tumoración, porque lastimosamente ellos no crecen tanto, no crecen hacia la luz, y que cuando ya se llega a palpar una tumoración en el colon es porque ya avanzó mucho tiempo, metastizó en otras zonas, otros órganos y ya es un poco tarde. La auscultación, vamos a escuchar los ruidos de aéreo que pueden estar aumentados en caso de que esté obstruido. Esa obstrucción puede llevar a un cansancio
hace que vaya disminuyendo los ruidos hasta desaparecer. Cuando hay una peritonitis ya hay un hilio paralítico avanzado que hace que esté ausente los ruidos, o sea, depende de las comunicaciones ya, que es lo que vamos a encontrar en la explotación. A la hora de la palpación podemos encontrar sensibilidad localizada o generalizada en casos de inflamaciones del tumor, más abdominal, como ya les dije, cuando es ya muy avanzado. Podemos encontrar hepatomegalia que sugiera ya eso, si podemos palpar, incluso se palpa primero una hepatomegalia antes del tumor de colon, cuando ya metastizó al hígado. El hígado es una de las zonas, uno de los órganos donde más rápidamente metastiza el tumor de colon. O a veces metastiza toda la pared, hace una carcinosis peritoneal y ya no se puede operar al paciente. El paciente puede tener ascitis en esos casos, cuando hay una peritonitis, una metástasis generalizada del peritoneo, o cuando se metastiza al hígado, produce ascitis, el paciente está con una distensión muy importante, con lleno de líquido. El examen tacto rectal es muy importante, como en todas las afecciones, y más todavía acá, es fundamental en el cáncer colorectal, especialmente si es rectal o si es de sigmoide o recto bajo, donde podemos llegar a alcanzar con el dedo, podemos tocar la tumoración, podemos ver la presencia de la masa tumoral, podemos ver si es móvil, si es duro, si es sésil, si es friable, saber fácil sangrado, podemos ver si es la presencia de sangre, e incluso sangre oculta que no se ve, el paciente no defeca, hacemos tacto y podemos sacar el dedo manchado de sangre. Podemos examinar el tono del esfínter anal, dolor o sensibilidad local. El hecho de que no lleguemos a captar un tumor en el tracto rectal no quiere decir que el paciente no tenga. A lo mejor tiene un tumor, pero más arriba, en el colon izquierdo, en el transverso, en el colon derecho, ahí no vamos a llegar a atacar. Pero igual tenemos que hacer un tracto rectal porque nos ayuda a descartar el tumor. Otros hallazgos, sobre todo de forma sistémica, de forma general, que tenemos que observar todo, podemos ver el paciente pálido, palidez cutánea mucosa, puede estar, que nos habla para una anemia crónica, la mucosa hipocoloreada, la piel pálida, media amarillenta, media estérica, sobre todo ya cuando está, nosotros decimos que tiene un aspecto, una piel de coloración terrosa, así como histérica, no llega a ser una ictericia pura, cuando hay una tumoración muy avanzada ya, que ya tiene toma hepático, ya hay una carcinosis peritoneal, son pacientes ya en enfermedad bastante avanzada, ya tiene una típica fase neoplásica. Puede haber edemas en los miembros inferiores por compromiso por compresión venosa o por hipoalbuminemia, porque pierden albúmina, pierden proteína, también por el sangrado. Entonces, eso le lleva a tener un edema frío de fase Godet en los miembros inferiores, que no es cardíaco, no es renal, sino por la misma tumoración. Entonces, el examen físico general es muy importante, tacto rectal sí o sí a todos nuestros pacientes que estamos sospechando, hacerle una buena exploración física, sobre todo la parte abdominal. Los exámenes complementarios, colonoscopía, el colo estándar, a todos nuestros pacientes tenemos que, si sospechamos cáncer, colonoscopía, porque con la colonoscopía podemos ver todo el colon desde el recto, ano recto hasta el ciego. De ahí podemos ver las lesiones, se pueden ver las lesiones y lo más importante es que se puede tomar muestras para biopsiar la lesión y con esa biopsia pues saber si es una lesión precursora, es un pólipo normal, o sea, no neoplásica, ya es un cáncer, ya es un tumor. Si ya es un cáncer, ya te va a decir el grado histológico que tiene el paciente, la histología, si es diferenciado, poco diferenciado, si es un adenocarcinoma, si es un cirroso. Incluso en algunos casos ya te puede decir
hasta qué punto está tomado, si está tomado su mucosa, la muscular propia o la serosa, porque de acuerdo a eso hay una clasificación que es la clasificación TNM, que no les voy a dar eso, ¿verdad? Pero por si leen pueden encontrar la clasificación TNM. La T es de tumor, hasta dónde invade el tumor, si es mucosa, de acuerdo hasta dónde. Se clasifican T de 0, T1, T2, T3, T4. La N es de ganglios, si está tomado algún ganglio linfático alrededor, que eso no lo va a hacer el colonoscopista, eso más bien se puede hacer por tomografía o por la anatomía, durante la cirugía, una laparotomía exploradora, vemos los ganglios hasta donde están tomados. N0, N1, N2 y la M de metástasis, M0 y M1. Si no tiene metástasis es 0 y si tiene metástasis no importa dónde es M1. Quiere decir que ya tiene metástasis, una vez que tenga metástasis es porque ya recorrió el tumor, no hace falta saber dónde. Si tiene una metástasis en hígado, M1, si es un pulmón, M1. Así, esa es la clasificación TNM de los tumores en general y cada tumor tiene así. Entonces, la colonoscopia a veces nos ayuda también para esa estadificación. La biopsia del pólipo o masa que vamos a obtener a través de la colonoscopia. A veces con la cirugía, se entramos operados porque pensamos que era otra cosa, pensamos que era una medicina, encontramos un tumor, entonces mandamos a biopsiar eso. Resecamos y biopsiamos. Pero lo más frecuente o lo mejor, lo lógico es tomarlo con la colonoscopia. Las pruebas de sangre oculta, sí o sí tenemos que pedir, sobre todo en nuestro paciente que está con anemia, un cuadro de anemia crónica, de caída, debilidad. Entonces, sangre oculta en ese fecal. Test de ADN S, para eso ya estudios más avanzados, más específicos, sobre todo los cánceres hereditarios. Tomografía, resonancia, la tomografía con emisión de positrones para estadificar, sobre todo. Esto no es para diagnóstico, es solamente para ya saber hasta dónde llega ese asunto. No hace falta tanto resonancia ni la emisión de positrones, sino con una tomografía computarizada, contrastada de cráneo, tórax, abdomen y pelvis. En un barrido tomográfico hay que hacer. Buscando qué? Metástasis, puede ser el cerebro, por eso hay que hacerle de cráneo. En el cráneo es simple nomás, una tomografía simple. Tórax, abdomen y pelvis, porque puede estar metastasizado en pulmón, en algún órgano intraabdominal, incluso peritoneo, y en la pelvis, sobre todo en las mujeres. Pero en el hombre también la próstata puede estar metastizada. Y otro estudio, más que estudio ya es un procedimiento, por eso no lo puse ahí, es la laparoscopía. Se estadifica a la paciente y se hace una laparoscopía porque a veces ya se estadifica todo, está en un estadio 1A, podemos entrar a operar. Entonces entramos, operamos y encontramos todas las paredes llenas de metástasis, llenas de siembra tumoral, y eso ya no se puede hacer nada. Eso es cerrar y salir otra vez, abrirte al pedo, decimos nosotros. No sé qué expresión utilizan ustedes para decir que abrimos por abrir nada más. No vamos a poder hacer nada, cerramos otra vez y salimos. Y para evitar eso se hace la laparoscopía. Se mete la cámara, se ve, y si hay siempre, ya no se hace más nada, se saca y se le habla a los familiares. El tratamiento es paliativo, quimioterapia, radioterapia, y ya no hay más nada que hacer. Si con la laparoscopía no se ve siembra, no se ve tumor, evidencias de metástasis, entonces se puede operar a través de la laparoscopía o por la laparotomía abierta y resecar el intestino. La laparoscopía también forma parte de los estudios complementarios, sobre todo para estadificar el paciente. La prevención de los cánceres de colon, modificando los factores de riesgo modificables, vale la redundancia. Los no modificables, lastimosamente ya no podemos. Dieta saludable, como ya les dije, incluso se ha demostrado que pacientes que viven en esas zonas endémicas, por así decirlo, en zonas de alta incidencia de cáncer de colon, por la dieta, por el estilo de vida que llevan, se mudan a otro país donde tienen menor incidencia, ha disminuido. O sea, una forma de prevenir es eso, mudarse. La dieta saludable
ejercicio físico en los pacientes obesos, sedentarios, que hagan ejercicio físico. Hay que hacer ejercicio físico, no fumar o dejar de fumar y por supuesto el alcoholismo también. Esas son las prevenciones. Y por supuesto, más que prevención es detección precoz, hacerle seguimiento a esos pacientes que tienen antecedentes familiares, que tienen ya poliposis o pólipos, por más que no sean neoplásicos, hacerle su seguimiento, tanto clínico como colonoscópicamente. Ya les di el cuadro de cada qué tiempo hay que hacer el seguimiento de la colonoscopia. Tampoco hay que hacerle colonoscopia cada año, cada 10 años, cada 5 años. Depende mucho de la edad que tiene, los antecedentes familiares. Entonces se le hace un seguimiento que no va a prevenir, sino que va a detectar precozmente. Es mejor detectarlo precoz que tardíamente. Se o paciente tem histórico familiar, quando que ele tem que começar a fazer exame? Depende mucho o sea, hay un criterio para que se toma eso, la clasificación o criterio de Ámsterdam, que dice si mientras más precoz se detecta en lo familiar también, si al familiar se le diagnosticó antes de los 50 años, el riesgo es mucho más elevado, entonces hay que hacerle más joven también al paciente, incluso hay algunos que recomiendan a partir de los 25 años, lo ideal es a partir de los 35. Pero, por ejemplo, si tu familiar fue detectado antes de los 50 años, tienes más de 3 familiares, si menos de 50, más de 3 familiares, no me acuerdo los otros, son dos criterios más que hace que sea más joven el seguimiento a los pacientes. Hacerle a partir de los 25, los 30, lo ideal es los 35 años. Y de acuerdo a eso, ya también el tiempo, si te hace a partir de los 25, después te hace cada 10 años. Si te hace después de los 35, a partir de los 45, tiene que hacer de cada 5 años. Si es más de los 45, se hace cada 2 años y así depende del criterio que se lleva para hacerla. Conheci caso de paciente que o avô teve, o pai teve, ele com 22 anos ele fez o exame e ele já tinha. Sim. Aí precisou fazer retirada, tirou uns 10 centímetros, usou bolsa, depois ele fez quimioterapia, tudo. E ele não sentia nada. No. Ele só fez. Por eso a los 25, por eso lo que está descrito es a los 25 años. Pero como todo, en la medicina pues no es exacta. Eso hay algunos criterios que se siguen. Mientras más familiares tengan, mientras más joven se le detecta a los familiares, más joven hay que hacerle también al paciente. Ahí se ha detectado cáncer a los 20 años. Por eso, pero por lógica como debe ser. Son casos raros, pero puede pasar. Por eso se recomienda a partir de 25, imagínate, pero por lo menos mejor es que si ya tuvo a los 22 años, a los 25 años, pasó 3 años más, pasó poco tiempo, que lo haga a los 35 años de edad, pues mucho más tarde. Porque como les dije, el objetivo de eso no es ya prevención, sino detección precoz, no es lo mismo. Detectar mientras más temprano se detecte, si a los 22 años se le detecta y empezó justamente hace 6 meses atrás, la probabilidad de curación es mucho más elevada, porque está ahí nada más en la mucosa, en la submucosa, y entonces se reseca y terminó el cáncer, porque es curable. El tumor el cáncer del colon es curable. Si se diagnostica tempranamente, se cura el paciente, no es que va a recidivar ni nada de eso. Lo que pasa es que eso es lo difícil, de detectarlo precozmente. Entonces, por eso es que se debe de hacer estos seguimientos. Hay casos más jóvenes, 22, 22 años. Entonces, para eso está el tamizaje. La colonoscopia a partir de los 45-50 si no hay riesgo. Esto es en los pacientes normales que no tienen antecedentes patológicos familiares, ni nada de eso. A partir de los 45 años se debe de hacer toda la población. Todo, así como a partir de los 40 años se debe hacer tacto rectal para la detección precoz de la próstata, el autoexamen de la mama, así también la colonoscopia se debe de hacer a todos los pacientes. A partir de los 45 años ya hay riesgo, por más que no hay, porque existen los casos de cáncer esporádico, no solamente el hereditario. A lo mejor no tienes ningún familiar, pero justo a ti te toca empezar con el linaje. Entonces,
Por eso es que se da. En caso de que te hiciste la colonoscopia a los 45 años, está todo normal, no hay pólipos, entonces cada 10 años debe de hacer colonoscopia. Si hay factores de riesgo familiares o personales, ya antes de los 45, como le digo, hay literatura que describe a los 25 años, indican ya, hay otros que a los 35, y cada vez se va actualizando más. Si ven el caso de ser a los 22 años, van a recomendar a los 20 años que se haga ya la colonoscopia y va cambiando. Pruebas no invasivas como sangre oculta en las heces fecales de forma anual, sobre todo a partir de los 45 años, y paciente con riesgo. Hay que hacerle eso para no ser tan invasivo de hacerle ya colonoscopia. Se puede pedir sangre oculta en heces fecales. Pero ¿cuál es el inconveniente de eso? Que si no tiene un tumor de colon derecho no te va a servir, porque el tumor de colon derecho es el que hace esa sangre oculta. Si tiene un tumor de izquierdo no te va a dar un falso negativo. La sigmoidoscopía, para no hacerle una colonoscopia porque es un poco menos invasiva, es un poco más barato, puedes hacerle cada 5 años. Sigmoidoscopia que va a haber, o sea, recto sigmoidoscopia, porque entra y ve hasta el sigmoide. ¿Por qué? Porque esa zona es que más frecuentemente que se presenta tanto los pólipos como los cánceres de colon. El derecho es menos frecuente, entonces si no hay muchos factores de riesgo, no vive en una zona de alta prevalencia, no tienes familiares, en vez de hacer una colonoscopia, le puedes hacer cada 5 años una sigmoidoscopia. Entonces, ese para tamizar, para la detección precoz del cáncer de colon. No es para prevenir. El que va a tener cáncer va a tener. Prevención es eso, evitar el sedentarismo, practicar ejercicio físico, la dieta, mudarse en las zonas de alta prevalencia. En América Latina, acá en Sudamérica, según las estadísticas, las zonas donde más hay es Argentina y Uruguay. Argentina y Uruguay. Y algunos meten a Chile. Son los más de más alta prevalencia. El que menos tiene es Ecuador y por ahí está Paraguay también. Argentina y Uruguay comen mucho también, mucha carne asada, y eso supuestamente que Paraguay ahora sí comen bastante carne asada también, pero a lo mejor nuestro sistema estadístico lo que está fallando, a lo mejor tenemos más prevalencia que ellos y no está estadificado, y por eso no. El hecho de la carne asada, dice, no es por la carne asada como tal, sino por la forma en que se hace. Dice que aumenta la prevalencia de cáncer, tanto de esófago y colon. Porque la mayoría, para hacer la carne asada, pone el carbón, apenas prende, antes de que prenda bien el carbón, ya está poniendo la carne. Y toda esa suciedad que tiene el hollín que tiene el carbón, tiene una sustancia que es el nitrito, que se deposita eso ahí y es cancerígeno, y va y penetra la carne y eso consumimos. Mucho incluso está haciendo el asado, medio que se apaga el carbón y agarra el carbón a sí mismo y ahí mismo le agrega, y todo ese humo que sube penetra la carne y entra. Entonces por eso se recomienda que prenda bien primero el carbón. Incluso hay algunas parrillas que traen aparte para prender el carbón o la leña, y de ahí van pasando las brasas vivas ya, bien. Eso es lo que dicen, pero a ciencia cierta no se ha demostrado nada, pero una de la hipótesis es esa. Eso tiene que, cuando hagan su asado, me invitan, digo, tienen que quemar bien primero, prender bien su carbón y después poner su carne. Y si van a agregar más carbón, aparte prender. Y cuando ya esté bien viva la llama, le ponen debajo de su carne. Eso es lo que dicen, no sé. Yo por eso me invitan. Mejor así evitamos el cáncer de colon.
Entonces el tratamiento puede ser quirúrgico, que el quirúrgico puede ser radical o paliativo, en dependencia del estadio en el que se encuentra. Para estadificar, esa parte yo no lo quise dar, como ya les dije, la calcificación de NN, eso no les toca dar. El tratamiento quirúrgico puede ser radical o paliativo. Radical es que cura, es curativo, en dependencia si agarraste un estadio 1, 1A hasta 1B, es curable el cáncer de colon. Se opera, le resecan todos los ganglios y es curable. O a veces ya es paliativo, ya está muy avanzado, está en el estadio 4, que ya metastizó a hígado, metastizó al peritoneo, entonces ya no hay más nada que hacer. Se opera solamente para aliviar el dolor, para sacar el líquido, para resecar, si está obstruido el paciente, entonces se opera solamente la obstrucción, se quita la obstrucción, se hace una colostomía para prolongar un poquito más la expectativa de vida, pero ya no va a curar. Quimioterapia y radioterapia, que son terapias coadyuvantes, pueden ser neoadyuvantes o adyuvantes, quiere decir, sobre todo en los tumores de colon rectal, de recto, se usa mucho la radioterapia, es para disminuir el tamaño del tumor y así poder resecar mejor, resecarlo más fácil. No es para curar ni nada de eso, sino que es para disminuir esa tumoración, hacerlo más localizable, porque el recto pues, es corto, es pequeño. Entonces necesitamos un margen libre de cáncer, de tumoración, de tumor. Entonces mientras más pequeño, entonces nos da más chance. El recto tiene aproximadamente 15 centímetros nada más de longitud. Entonces, si tenemos que dejar 10 para acá arriba y 5 para acá abajo, depende mucho de dónde está la localización, y el tumor es 5 centímetros, es grande, entonces casi que agarra todo ya. Entonces, el objetivo es hacerlo más chiquito y así tener más margen libre de tumor. Y la quimioterapia también se usa para eso, y hay algunos que es más, es curativo, pero más bien para ayudar a la cirugía. El tratamiento que cura realmente es el quirúrgico, el tratamiento quirúrgico que se detecte a tiempo en estadio temprano el tumor, si no, pues ya tampoco ya sirve de nada. Entonces, por eso es que se hace esos tamizajes, esos seguimientos en esos grupos de riesgo y con el objetivo de detectar precozmente y así poder hacer el quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, yo no vengo a hablar de la técnica, depende de la localización, si es una hemicolectomía izquierda, hemicolectomía derecha, hemicolectomía ampliada, resección abdominoperineal del Miles, resecciones anterior baja, o de Dixon, eso ya es técnica quirúrgica. Cuando sean recientes cirugías, van a explicar eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Entendieron hasta acá? Vamos a ver si es verdad. Pero yo sí les tengo un caso que vamos a ver si entendieron la clase como tal. Tengo esta paciente que me van a decir qué van a hacer con ella. Paciente femenina, 75 años de edad, antecedente patológico personal de hipertensión, tratamiento regular con, no me acuerdo con qué era el tratamiento, por eso no lo puse, pero me dijo, esta es una paciente del hospital, no es una paciente inventada. Acude a consulta por dolor en flanco derecho, de varios meses de evolución, irradiando hipocondrio derecho y epigastrio, mantenido de moderada intensidad, que se intensifica con la deambulación y de la ingesta de comidas. Cada vez que come, le da más dolor. Además manifiesta astenia y niega otros síntomas. El examen físico, palidez de piel, glucosa, abdomen globuloso o globuloso globalmente, clima blando, depresible, doloroso la palpación profunda, el hipocondrio derecho y flanco derecho
duele cuando come, no hay masa, no hay acumulación. ¿Qué harían con ella? ¿Qué estudio le indicarían? ¿O qué otro dato pedirían? ¿Qué más le preguntarían a esta paciente? Porque ahí falta datos. Háganse de cuenta, ese es un motivo de consulta y lo que dice ahí. ¿Qué más ustedes buscarían en ella? ¿Qué más preguntarían? ¿Cómo? Si tuvo diarreas, ¿qué más? Primero, antecedentes patológicos familiares, porque patológico personal ya tenemos que es hipertensa y toma medicamentos regularmente, entonces toma que medicamentos no me acuerdo. Antecedentes patológicos familiares de que, buscando qué? Cáncer de cáncer pólico, está bien, pero cáncer de qué? De colon. Pero si el paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho, tiene epigastrio, ¿qué tiene que ver el colon? Cuando come, es femenina, tiene intolerancia a las comidas, sobre todo comidas gaseosas. Cuando come, le duele más, duele el hipocondrio derecho, el epigastrio. Vesícula, ¿y qué más le preguntarían entonces? ¿Qué comiste antes? ¿Qué comiste antes? Un dolor crónico ya lleva varios meses ya. Es un dolor agudo. Mas se intensifica com a ingestão de alimentos, pode mudar um pouco. Está bien, la doctora dijo que vamos a preguntarle si tiene diarrea o qué más. Estreñimiento, alteración dentro del hábito intestinal. Pero ¿por qué si el dolor es hipocondrio derecho? ¿Y por qué voy a pensar algo de colon? Fiebre. Puede ser que tenga fiebre, pero en ese momento estaba febril. Pela idade. Al examen físico, ¿qué más le llama la atención? Palidez na pele. Palidez de la piel, mucosa que habla a favor de una anemia. Estamos pensando en un problema de vesícula, porque es una mujer y porque tiene molestia cuando come. Pensamos en una anemia por su palidez. Esa palidez, esa anemia le puede dar esa manifestación de astenia, o sea, de decaimiento, debilidad. Entonces, a la palpación del abdomen no hay nada, no le duele, no se palpa nada, tacto rectal normal. Entonces, ¿qué estudio le pediríamos? Pensando en vesícula, pensando en anemia, ¿qué estudio le pedirían ustedes? ¿Qué más? Ecografia da vesícula. Ecografía Da vesícula. ecografía abdominal. Ecografía abdominal, que ahí ya vamos a descartar si tiene o no piedra en la vesícula. Y si tiene piedra en la vesícula, ya nos quedamos con eso y dejamos lo otro. No, igual tenemos que seguir indagando. ¿Qué más? ¿Qué otro estudio? Dos más me están diciendo recién. Sangre oculta, ecografía, ¿qué más? Tomografia de abdômen. Antes de la tomografía, tomografía, ¿qué más? Rayo X de qué? Hemograma. Abdomen simple. Hemograma. Hemograma. Perfil hepático. Primero vamos a por los organícense. Háganse de cuenta que están con el paciente. Organícense, que como los estudios no podemos indicar así aquí, acá, allá. Tenemos estudios laboratoriales, estudios imagenológicos. Dentro de los laboratoriales yo indicaría la otra dijo que eso oculta sangre oculta en S, está bien, otro, hemograma. En el hemograma, ¿qué voy a buscar? Hemoglobina y hematocrito, que cómo debe de estar si está pálida, disminuido, ¿verdad?
si es anemia crónica, ¿qué otro estudio le van a pedir de sangre laboratorial? Que les dije delante del es que ustedes no anotan, no todos están en los slides. Hay cosas que yo voy hablando y ustedes tienen que escuchar y anotar. ¿Qué otro estudio le pedirían si ya tiene una anemia? Ya vieron que la hemoglobina está baja, tiene la hemoglobina de 6. Lámina periférica, tienen que clasificar su tipo de anemia. ¿Qué tipo de anemia es? ¿Qué creen ustedes que van a tener? Microcítica, ferropénica, ¿no? Si es que se cumple lo que dijimos recién. Después, estudio imagenológico. ¿Qué estudio imagenológico? Por supuesto, de sangre laboratorio se está pensando en una enfermedad vesicular. Por lógica, dolor hipocondrio, hay que pedir el hepatograma, hay que pedir la transaminasa hepática, bilirrubina, que debe estar elevado si es que tiene problemas en la vesícula. Puede tener problemas en el hígado también, bilirrubina elevada, transaminasa elevada, pero porque tiene un tumor que ya metastizó al hígado, o sea, también sí o sí debe pedirle hepatograma. Estudios de imágenes, ¿qué le van a pedir? Tomografía o ecografía. Ecografía primero que está bien, ecografía pensando en la vesícula, y también de paso es una ecografía abdominal que si es un buen ecografista me puede ver otras cosas. Un tumor de colon se ve con la ecografía. Tomografía contrastada de abdomen, ¿está bien? Hay signos directos y signos indirectos para ver cáncer de colon. El tumor de colon se puede ver. ¿Y qué otro estudio le van a indicar? Resonancia. Antes de esa resonancia, ¿qué otra cosa? Una colonoscopía. Una colonoscopía si es una vieja de 75 años, que lo más probable es que tenga un tumor de ¿dónde? ¿Un tumor de dónde? Una señora de 75 años, asténica, pálida, dolor hipocondrio derecho, colon de. ¿Pero qué parte del colon? Colon derecho. ¿No vieron las formas? Para que le di las formas de presentación, derecha e izquierda, y le expliqué cuáles son las derechas, cuáles son las formas que puede presentarse. Ninguno estuvo acá en la clase, hace 10 minutos que estábamos hablando. Pero eso ha notado por lo menos que está acá. Entonces, un tumor de colon derecho es la forma anemizante, la forma dispéptica, tiene las dos cosas. Tiene la forma dispéptica, dolor que aumenta con la ingesta de comida, tiene palidez posiblemente, o sea, tiene las dos formas, dispéptica y anémica. Colon derecho, también puede ser una litiasis vesicular, no vamos a hacer tan, pero 75 años ya tiene. Si no es conocida, no tiene antecedentes patológicos personales de hermanar, solamente hipertensión, generalmente a los 75 años ya la paciente sabe que tiene piedra en la vesícula y llega con ese dolor, pero sabe que es piedra en la vesícula que ya se le diagnosticó algo. Entonces los estudios no se ven nada, se le hizo de sangre y llama la atención que tiene una hemoglobina 7.5, tiene una anemia crónica que no dura nada tiempo, pero tiene una anemia crónica de 7.9, hematocrito de 27, tiene hemoglobina corporal media de 16.2, eso habla a favor de una anemia crónica. La anemia crónica que lo vamos a confirmar con una lámina periférica que no tiene nuestro paciente porque no se hace acá en nuestro hospital. Entonces, con eso ya nosotros sospechamos de que puede ser un tumor de colon. Falta de ecografía, no se puede hacer por ecografía, bueno, pero se puede hacer colonoscopia. Indicamos ecografía, indicamos la colonoscopia, pero lastimosamente eso es la cosa que pasa en nuestro medio. La mayoría de las ecografías se hace por el privado. Si le indicamos ecografía por el privado y le indicamos una colonoscopia por el privado, priorizan ellos, a ver, ¿cuál voy a pagar? Y entonces va a ir para la colonoscopia. Y no se hizo la ecografía. Bueno.
realmente es más útil la colonoscopia. En la colonoscopia, ver una lesión neoplásica voluminosa del seco, dice, de ciego, se le toma biopsia, también presenta divertículos del colon izquierdo, pero lo que más llama la atención es esta lesión, ¿ves? Que es una lesión cancerosa, ya no es más un pólipo. No es un pólipo como habíamos visto, el pólipo, aunque parece un pólipo sésil, un pólipo plano, pero ya tiene características neoplásicas, ya es más blanquecina, es un poco friable, sangrante. Entonces, tiene también divertículos del colon izquierdo, pero eso es lo de menos. Tiene esta tumoración. Y ellos tomaron biopsia, que es lo que tienen que hacer. Tomaron la biopsia y mandan a biopsiar. Con esa biopsia, el resultado arrojó que en la microscopía, voy a tener que leer acá porque no entiendo lo que dice, pues no me sé todo de memoria porque es de mi paciente. Tiene como conclusión, tiene una lesión neoplásica en el ciego, que es histológicamente un adenocarcinoma mucinoso. ¿Se acuerdan de la clasificación que vimos recién? Las adenocarcinomas eran las más frecuentes, ¿verdad? Que podría ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado, o poco diferenciado o indiferenciado. Y dentro de los bien diferenciados, veríamos el mucinoso y el coloide. Entonces, esta paciente tiene una tumoración, un cáncer de ciego de tipo adenocarcinoma mucinoso. Al decirme adenocarcinoma mucinoso es bien diferenciado, es una de las menos invasivas, pero es cáncer al pie. Pero tampoco significa nada eso, o sea, no es porque tenga ese grado histológico, yo me voy a decir, no es invasivo tu cáncer. Depende también de hasta dónde está progresando, o sea, la clasificación TNM entra ahí. Dice grado histológico G2, o sea, bien diferenciado, grado nuclear 2, bien diferenciado también. Infiltra hasta lámina propia. La lámina propia, ¿dónde estaba? La capa. En la submucosa. Entre la mucosa y la submucosa, esa lámina propia es la lámina muscular de la mucosa. Entonces, según el TNM, el T0 es el in situ, el que está en la mucosa nada más. El T1 es que invade mucosa y lámina propia, o sea, la muscular propia. T2 es de su mucosa hasta la muscular, T3 muscular y T4 ya es el tumor seroso, que ya invade la capa serosa, ya está incluso perforó la pared, ya está prácticamente infiltrando otro. Entonces ella va a tener un T1. En cuanto a la N, debe ser un N0. No podemos saber porque ahí con esos estudios no se sabe. ¿Cómo se sabe? Operándolo o haciéndole otra vez un barrido tomográfico, una tomografía contrastada de todo. O una resonancia magnética. Ahí sí ya entra la resonancia o la tomografía por emisión de positrones. Para estadificar, pero este es para diagnosticar, después es para estadificar. De acuerdo a la estadificación, vamos a ver si lo operamos o no a la paciente y qué tipo de cirugía vamos a hacer. Acá lo importante es que, hasta donde ustedes tienen que saber que tiene una lesión, que es un cáncer, un adenocarcinoma mucinoso, que infiltra hasta la lámina propia. Hasta ahí me está diciendo que es un estadio 1, un estadio precoz, estadio temprano, que tiene chance todavía. Lo único que tiene en contra es que tiene 75 años la señora. Pero a pesar de que es aparentemente sano, tiene hipertensión arterial. Pero con eso ya podemos decir que lo que queda ahora es estadificarlo. Ya se diagnostica después del diagnóstico. Hay que estadificarlo. Para la estadificación dijimos que usamos tomografía contrastada, tomografía cráneo, tomografía de tórax, contrastada de abdomen y pelvis, la tomografía por emisión de positrones y en caso de que tengamos disponible la resonancia magnética, es la que me va a decir que está metastizado en el pulmón, en el hígado, en el cerebro. Una vez que el metastizó cambia totalmente. De T1
de estadio 1 a estadio 4, porque ya tiene metástasis. A lo mejor es un adenocarcinoma mucinoso pequeño que está en la lámina propia todavía, pero metastizó. Porque ¿por dónde puede metastizar también? Por vía linfática y vía hematógena. ¿Por qué le digo eso? Porque el tumor, de acuerdo a ese hasta dónde infiltra, puede ser por contigüidad. Si ella atraviesa esta pared y si atraviesa de tal lado la otra casa, va a infiltrar a la otra casa y metastiza por contigüidad. A lo mejor no hizo eso, pero en vez de hacer eso, pasó por la vía linfática, por vía hematógena, se fue al hígado, se fue al cerebro. Entonces, eso yo no lo puedo ver. Histológicamente es un grado histológico benigno, o sea, no invasivo. Acá, según la colonoscopía, por la clasificación tumoral, tampoco es invasivo. Entonces, por ahí puede ser que sea un estadio temprano. La respuesta no la tengo todavía porque ahora está en proceso de estadificación, porque lastimosamente nosotros no tenemos todos los estudios acá. Si están viendo la colonoscopia y la biopsia, no se hizo ni siquiera acá en Paraguay, está todo en portugués, no sé dónde se hizo, tuvo que pagar. Entonces, ahora mismo la paciente está en proceso de estadificación, anda por Asunción, en el hospital del cáncer. Ahí le están haciendo su barrido tomográfico para estadificar, en dependencia de eso, planificar su cirugía. Pero ven, si relacionan la clínica, dan con el consultor, con el diagnóstico. Ustedes no relacionan nada con lo que les dije ahora. Todo lo que les dije, acá está. Por encima de los 50 años, la señora tiene 75 años. ¿Qué más? Las formas de presentación dispéptica que les expliqué. Acá está el tipo de histológico. Tiene una carcinoma bien diferenciada de tipo mucinoso. Tiene las dos formas de un colon derecho, dispéptica y anémica. Es una paciente que tiene dolor de hipocondrio derecho, epigastro, les dije, que puede confundirse con una litiasis vesicular, una enfermedad vesicular. Muchas veces pasa eso. Se hace ecografía, tiene piedra y bueno, se queda con eso. No se queden con eso. Si se hubiera hecho la señora, ella no se hizo nada, pero si se hubiera hecho la ecografía y le llega con el informe ecográfico de que tiene piedra en la vesícula y no se hizo la colonoscopía, ustedes se iban a quedar con eso nomás. Iban a decir, tiene una piedra en la vesícula, manda al vesícula para que lo opere. Tienen que seguir indagando, estudiar más a su paciente, no quedarse con la ecografía. Por suerte ella no se hizo su ecografía, porque si no, todo el mundo iba a decir tiene litiasis vesicular y dejamos el cáncer. Y se hizo la colonoscopia. ¿Qué es lo que quiero que lleven el mensaje de esto? Que no porque tiene por la litiasis vesicular nosotros tenemos que pensar en eso, tenemos que explicar. Tiene 75 años, uno de los factores de riesgo más importantes es femenina. Y tiene, aparte, palidez, tiene astenia, tiene los signos de anemia. La litiasis vesicular no tiene por qué darme eso. La litiasis vesicular no tiene por qué producir anemia, ni astenia, ni decaimiento. Si hay esos síntomas generales que le evitan los síntomas, hay que pensar. Siempre les dije, desde el primer día de clase, cuando estudiamos historia clínica, pacientes por encima de 50 años es más frecuente el cáncer. Cualquier cosa que tenga, piensen primero en eso y después la otra. Por más que le llegue con un dolor en fosa ilíaca derecha, igualito a la apendicitis, pero tiene 75 años, piensen primero en un tumor de colon y no en la apendicitis. Llega con un dolor de hipocondrio derecho, primero un tumor de colon y después la litiasis vesicular. ¿Entienden? Entonces, esa es la paciente que tenemos ahora, que tiene un cáncer de colon derecho que se está presentando en forma dispéptica y anémica, que tiene las dos formas de presentación más frecuentes del colon derecho. Si fuera el colon izquierdo, a lo mejor tuviera su hemorragia, obstrucción, a pesar de que ella tiene divertículo, tiene su divertículo en el colon izquierdo, pero no se manifiesta ese divertículo. Es un divertículo lo que tiene, no una enfermedad diverticular, porque no tiene síntomas de eso. Ella no está haciendo hemorragia, no está haciendo dolor ni nada de eso. Tiene su divertículo, pero lo que importa
internada en el hospital, hacerle todo en el hospital y operarle lo más rápido posible. Una semana máximo ya tiene que estar operada. Pero lastimosamente no. De que se fue a hacer colonoscopia pasó 15 días. Le tomaron la muestra para la biopsia duró otros 15 días más, ya casi un mes. Entonces el tumor va avanzando. Como no espera, no te va a esperar, no, hacerte tu colonoscopia y me está esperando. No, está invadiendo todo. Y cuando viene a ver ya, esa que estaba tomando lámina propia nada más, ahora ya está con cancerosa. O ya metafizó al otro lado. Y lastimosamente es así. Pero es lo que enfrentamos nosotros todos los días. Entonces, eso es lo que les decía. ¿Alguna otra pregunta que les llama la atención? ¿Le gustó el caso clínico? ¿Entendieron algo de eso? Esa es la colonoscopia. Se ve bastante claro la imagen de la tumoración. Acaba entrando, está normal, por acá ya hay un divertículo, van ascendiendo, y cuando llegan a ciego encuentran el reloj. Van subiendo, ellos entran primero por recto, se ve primero recto sigmoide, colon izquierdo, ángulo, transverso, ángulo hepático, colon derecho y ciego. Hasta ahí llega, de ahí ya no se puede estudiar más. Entonces, y justo ahí en el ciego está el problema y da esos síntomas generales, o sea, la forma de presentación anémica y la dispepsia. ¿Alguna pregunta entonces? Nada. Mariano Jiménez, ¿qué capítulo? No sé. No sé, no me recuerdo. El Lichan, quinta edición, ya es sexta edición, pues si quieren descargarlo. Y les recomiendo que lean el Sábito, 21ª edición, en el capítulo 52, en el Sábito. Capítulo 52, 21ª edición del año 2015. Ahí lean, ahí van a entender bien lo que son los pólipos, las enfermedades poliposas y todo esto. ¿Está bien? Si no tienen más preguntas, más dudas, terminamos la clase. Muchas gracias.